Les saludo, mis amados hermanos, con la paz, shalom del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de compartir nuevamente la palabra y quiero hacer un buen provecho del tiempo y vamos a ir de inmediato a la lectura bíblica para el mensaje de hoy día. Este pasaje está en Efesios capítulo 3 y leeremos desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra del Señor. Meditando en esta palabra, encontré que tiene mucho que ver y mucho que decir con la situación que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Más de alguna persona me ha preguntado: pastor, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a ofrecer a la gente? ¿Cómo nos vamos a congregar? ¿Cómo vamos a vivir el cristianismo si no podemos juntarnos? Y es algo vital para la iglesia, la comunión de los santos. Hay una gran verdad en eso. Es vital para la iglesia mantenerse juntos. Y al mirar usted este mensaje, al estar escuchando, al entrar también en los medios sociales de comunicación que tenemos en el día de hoy, usted está siendo parte también de esa comunión. Es la forma en que podemos hoy día glorificar el nombre del Señor. Pero después de leer este pasaje, encontré que hay algunas respuestas que sí podemos plantear a la situación actual y darnos cuenta que estamos viviendo momentos de suma responsabilidad. Responsabilidad para cada creyente. Pero veamos cómo lo pone la palabra del Señor, de qué manera nos introducimos en esto. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy día? Si ya la iglesia no se puede congregar, ¿cuál será nuestra responsabilidad? Pero no nos olvidemos, la iglesia como institución no tiene ninguna responsabilidad. La iglesia como institución es algo humanamente que no tiene una responsabilidad como iglesia. Siempre la responsabilidad delante de Dios es personal, individual, intransferible. Usted tiene su responsabilidad personal delante del Señor. Cuando hablamos de iglesia, algunos están pensando en la institución, en la corporación, en los decretos legales, en los estatutos. Hermanos, la iglesia de Cristo es invisible en relación a que está compuesta por individuos a través de los siglos que han creído en Cristo.
Ahora, en este momento, nosotros somos la iglesia visible. Y esto va más allá de la denominación. Esto tiene que ver con el Espíritu. Si tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, tu ciudadanía está en los cielos. Tu responsabilidad está ahí, con Dios y su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está tratando de hacer entender un poco a los hermanos en Éfeso cuáles son las cosas. Está hablando del misterio en este capítulo 3, el misterio de Cristo, que es un misterio maravilloso. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? ¿Y cómo es posible que, siendo hombre, haya llevado sobre sí el pecado de todos los hombres? Especialmente les queda claro a aquellos que le han conocido y hacen realidad ese sacrificio de Cristo que se les aplica a ellos por gracia. Bendito es el Señor. Pero hay una responsabilidad individual en la iglesia. La iglesia no es la institución, no es el edificio. La iglesia somos nosotros como individuos y eso nunca podemos ni debemos olvidarlo. No esperemos que un organismo venga a cambiar a la humanidad, a las personas. Es la iglesia la que fue enviada a predicar el Evangelio a toda criatura. Es la iglesia quien debe hacerlo. Y la iglesia no es el edificio donde tú te congregas. La iglesia no es la institución gobernada por un pastor, un obispo, quien sea. La iglesia somos nosotros. Gente en las cuales vive el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, morando en cada uno de nosotros, por la gracia de Dios. Ahora que entendemos bien, creo que ustedes ya también esto lo saben, la iglesia está constituida por individuos y ellos deben cumplir la finalidad de la iglesia. Porque ya hemos visto, nosotros somos la iglesia y cada uno de nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de cumplir los mandamientos de Cristo. Cristo nos pidió que seamos testigos, nos pidió que fuésemos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Cristo nos pidió que nos congregásemos en su nombre. Cristo nos dijo que debíamos pedir al Padre en su nombre, que sería hecho. Cristo prometió venir a buscarnos. ¿A quién? ¿Al edificio? ¿A quién? ¿A una institución anotada en el registro de entidades religiosas en cada país? No, Señor. Él viene a buscar a gente, a personas. Él te viene a buscar a ti. Él me viene a buscar a mí. Y el tiempo está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Ahora que hay una cosa importante, entrando ya al pasaje que es lo que nos debe interesar en este momento. Yo les pido que estén atentos, si pueden tener su Biblia cerca para que me sigan en la lectura de estos pasajes. La iglesia tiene una responsabilidad. Vamos a comenzar un poquito como al revés. En el versículo 10 hay un versículo, hay una palabra que debiera llamarnos la atención. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, qué oportuno me parece sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe? Estudiando este pasaje, uno se lleva una sorpresa. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, porque estábamos convencidos que la iglesia tenía solamente una finalidad, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir a las naciones y predicar el Evangelio. Creemos que esa es la labor de la iglesia, y lo es. Hay que hacerlo. Es lo que Dios espera de ti y de mí. Es lo que Dios espera de su iglesia. Que anunciemos el Evangelio a toda criatura, sin diferencia, a toda criatura. Debemos hacerlo. Pero
el apóstol Pablo, que está hablando de algo misterioso, el misterio de Cristo, recuerde que ese es el contexto, en el capítulo 3 de Efesios, nos está diciendo aquí, en el versículo 10, me adelanté varios versículos, porque partí en el 4 y ya estoy en el 10, pero en este versículo nos está diciendo que la iglesia, a la cual se le fue entregado este conocimiento, nosotros debemos dar a conocer aún a las potestades espirituales, algo que es mucho más grande que nosotros, que nos sobrepasa. La multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios no es conocida por el mundo, y al parecer en el mundo espiritual no lo tienen tan claro, pero Dios quiere aclarárselos. Y para eso levantó a la iglesia. Es lo que yo estoy leyendo aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no por otro medio, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, esta expresión de Pablo, cuando habla de principados y potestades, de inmediato nos trae a la mente otro pasaje en el mismo libro de Efesios. En Efesios capítulo 6, un poquito más adelante entonces, otra vez vuelve a salir esta expresión juntas, estas dos palabras, principados y potestades. Pero mira el entorno para que nos quede claro. ¿Cuál es el testimonio? Somos testigos de Cristo, de la gloria de Dios, de la gracia, del perdón, de la salvación. A potestades. ¿No nos hace eso un poco más responsable? ¿No nos sobrecoge? ¿No es una tremenda carga? Bueno, no es ninguna carga, si el poder de Dios está con nosotros. Y vamos a ir descubriendo esto en esta bendita palabra de Dios. Está diciendo en Efesios 6, ustedes conocen este pasaje, Efesios 6:12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Lo mismo que está en el capítulo 3. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. ¿Y cuál es la lucha, hermano? Ahora parece que es muy claro. Parece ser que de ninguna manera este mundo espiritual en contra de Dios, de ninguna manera quiere que los creyentes cumplan su labor de testigos. De ninguna manera. Por eso nos complican la vida, por eso nos mortifican, por eso se oponen. Y cuando más de alguno tiene buena intención y dice, hoy día voy a testificar del Señor, hoy día voy a predicar, hoy día voy a hablar, hoy día voy a leer la Biblia, hoy día voy a orar, hoy día, y ese no se cumple. Porque siempre hay alguna cosita que nos distrae, que nos cambia los planes y que nos deja muy fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Esto no es broma. Si la iglesia tiene la responsabilidad, y ya aprendimos que la iglesia somos nosotros, las personas, es decir, si tú tienes la responsabilidad de anunciarles a estas potestades, no para salvación, la idea de anunciar esta gracia, este multipropósito, esta sabiduría tremenda de Dios, esta multiforme, o sea, esa sabiduría de Dios que se manifiesta de formas diversas. No hay ninguna otra forma que se pueda contar, sino solamente por aquellos que han recibido la gracia, el Espíritu de Dios, los que moran en la paz de Cristo, con Cristo en sus corazones. Y eso somos nosotros, en la iglesia. Y es nuestra responsabilidad. ¿No será por eso que el Señor dijo ya, se van para la casa? Allá van a tener un tiempo de soledad, de buscarme y de orar. Pero muchos creyentes, en vez de estar consagrando su vida, en vez de estar buscando al Señor, en vez de estar orando, en vez de estar leyendo la palabra, están buscando qué entretención tienen,
¿Qué otra película ver? ¿Qué otra cosa hacer? Están aburridos. Hermanos, ¿cómo podemos estar aburridos? Tenemos tremendo trabajo entregado por Dios mismo. Alguien tiene que cumplirlo. Bueno, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú. Yo. Nosotros debemos entregar esta verdad al mundo. Y no solo al mundo. Usted está viendo a principados y potestades. Es una gran responsabilidad. Dios quiere mostrar su amor y su gracia al mundo espiritual. Al mundo acá debemos mostrar su amor y su gracia para salvación y perdón. Y al mundo espiritual, en contra de Dios, mostrar que equivocaron el camino cuando se levantaron contra Dios. Equivocaron el camino cuando se rebelaron contra un Dios que ama a la criatura que forma, a nosotros. Bueno, vamos a continuar. Estamos claritos entonces que hay una lucha espiritual y que nosotros como iglesia la sufrimos. ¿Por qué la sufrimos? Porque el mundo espiritual no quiere escuchar esto, no quiere que seamos testigos, no quiere que le enseñemos a todos la multiforme sabiduría de Dios. No quiere. Pero Dios sí quiere. Y usted tiene que ver qué cosa va a prevalecer en tu vida. Así que, bueno, la forma o el modo en que yo veo aquí en la palabra, en la cual el Señor quiere que esto se haga, está en estos mismos versículos. Ahora voy a ir al versículo 7, 8 y 9. Voy a examinarlos un poquito con la ayuda del Señor y con la atención de todos nosotros, de todos ustedes. Dice la palabra, versículo 7, del cual, el que habla es el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Haciéndolo poniéndolo un poco más claro, sintetizándolo. Pablo está diciendo que el que designa es Dios. Él fue llamado por Dios. Él fue designado. Yo fui hecho ministro. No se hizo él ministro, él no se hizo apóstol, Dios lo hizo apóstol. Él era un enemigo del Evangelio. Y hubo un día que tuvo un encuentro con Cristo, igual que usted, igual que yo. Usted y yo tuvimos nuestro propio camino a Damasco y quedamos deslumbrados por la luz de Cristo cuando Él nos habló al corazón. A Pablo le pasó así. No todos tenemos la misma experiencia en cuanto a conocer al Señor, pero todos tenemos el Espíritu del Señor que nos convenció y nos mostró que nuestro camino estaba completamente equivocado. Pero ahora Pablo está diciendo, no solamente el Señor me llamó y me salvó, está diciendo, fui hecho ministro. Se me dio una pega, se me dio un trabajo, algo que hacer, algo en lo cual debo ministrar. Y esto se me dio solo por la gracia, el don de Dios. Es un regalo. Dios no solo me da el regalo de la salvación, ahora me da el regalo del servicio. Dios quiere que lo sirva. Dios quiere que sea su apóstol. Y lo seré. Y lo fue. Y gracias a Dios fue usado mucho por el Espíritu Santo. Tanto que esta palabra que yo estoy compartiendo fue entregada por el Espíritu de Dios a este hombre, Saulo de Tarso, nuestro apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, que nos deja esta enseñanza de la cual debemos sacar provecho, meditarla en nuestros corazones. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado un regalo, según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo? Que Dios lo designó, es decir, Dios me llamó, fui hecho ministro. ¿Qué más está diciendo? Dios me capacitó. Está diciendo que Dios le dio el poder. Es el temor que tenemos muchos de nosotros. Ay, pastor, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que me da cosas, es que me da... No te dé ninguna cosa, hermana, que te dé, hermano, que te dé temor de Dios. Porque el Señor, si eres su hijo, ya te dio la capacitación que necesitas. Te dio su espíritu y es suficiente. Pero recibiréis poder, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ninguno que se dice cristiano puede decir no tengo el Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8, no es de Él. Yo estoy hablando, la mayoría de los que me está escuchando, tienen el Espíritu de Cristo. Es decir, tienen el poder. Y si tienen el poder, tienen la responsabilidad. Y Dios también te llamó a ministerio. También te llamó a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Simplemente dar a conocer a las potestades, a los principados, al mundo espiritual, darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hay trabajo, hermano. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Es tiempo. Ya pues, es tiempo. Porque Él viene. Bendito sea su nombre. Me convence el Espíritu. Él viene, hermano. Y viene pronto. Así que, iglesia, haz el trabajo que el Señor espera que hagamos. A mí, decía él en el versículo que sigue, el versículo 8, porque Dios lo encargó. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira cómo lo toma. Hay algunos de nosotros que dicen, ay, que me da cosa, me da vergüenza predicar el evangelio. Bueno, este apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Porque no hay que avergonzarse, porque es poder de Dios para salvación. Este hombre dice, a mí, que soy menos que nadie, a mí se me dio esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de anunciar entre los gentiles esta maravilla, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira cómo veía el apóstol Pablo, cómo veía el evangelio. No una lata, ya estamos con el evangelio otra vez, ay, que ir a la iglesia, ay, que orar, ay, que leer la Biblia, qué fastidio, ay, qué barbaridad. No, me aburre eso. Por favor, hermano, si te está pasando eso, algo anda muy mal. Tiene que haber fuego en tus venas. Y no le vamos a echar la culpa a la fiebre del virus que anda por ahí. No, fuego. Pero fuego del Espíritu de Dios, que te amonesta, que te dice, hazlo, hazlo. Para eso te salvé, para que des testimonio de mi nombre a las potestades, a los principados y aquí a la gente, para que me conozcan acá, para que vean mi sabiduría multiforme. Ojalá, hermano, pudiéramos entender lo que el Señor quiere, lo que el Señor demanda de la iglesia. La gracia de anunciar el Evangelio. Así lo veía Pablo, la gracia, no la desgracia. Oh, tengo que anunciar el Evangelio. No, la carga, otra vez, este es un peso muy pesado, pastor. No, hermano, no tenemos ni una excusa. El Señor ya lo hizo todo, más encima nos da su espíritu. Y su espíritu nos da palabra. Entonces, ¿qué esperamos? Hay un mundo que necesita conocer la multiforme sabiduría de Dios manifestada en Cristo, el que murió y se sacrificó por el hombre, para darnos perdón y vida eterna. Dios utiliza su iglesia y dice que ese era su trabajo, de aclarar, está reconociendo Pablo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Aclarar a todos cuál es la economía, lo que Dios está haciendo, la dispensación del misterio. Ese misterio estuvo escondido. Eso salía un poquito antes, no lo leímos en Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Está hablando del misterio de Cristo. Este misterio escondido, usted y yo lo tenemos revelado en el corazón. Hay que darlo a conocer. Que el mundo espiritual reniegue y reclame y vea cómo la iglesia cumple ese propósito. Es tiempo de hacerlo. Los primeros cristianos lo hicieron. ¿Y nosotros los últimos? Tarea.
Debemos hacerlo. Es nuestra obligación, es nuestro privilegio, por la gracia de Dios. Ahora, hermanos queridos, somos responsables por la ignorancia del mundo. Somos responsables porque gente no conoce a Cristo. El mundo está en tinieblas. El problema es que el mundo no hay ninguna otra forma en que el mundo conozca la sabiduría de Dios. No hay. No hay. Fíjese, Dios no dejó ninguna otra chance. Los únicos que están autorizados de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios son los cristianos. Es la iglesia, y la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos las personas que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia y a nosotros se nos ha dado esta facultad, la facultad de predicarle a un mundo que no tiene ni una forma de poder enterarse de esto, más que tus labios y tu voluntad de llegar a ellos y hablarles del Señor. El Señor Jesucristo te tiene a ti para hablarle al mundo, la gente del mundo. Están tus relaciones, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, los que trabajan contigo, los que estudian contigo. Tenemos tantas relaciones. ¿Quién les hablará? Estas cosas no las van a aprender en la universidad. Estas cosas no las van a aprender en otras religiones, porque algunos creen que todas las religiones son lo mismo. Por favor. Si todo era lo mismo, ¿para qué Dios iba a enviar a su Hijo a morir? Si uno podía ser salvo siguiendo otros caminos. No, Señor, no hay más camino, hay uno solo, Cristo. Y es tu responsabilidad, pero también es tu privilegio de anunciar esta verdad al mundo. Oh, Señor, danos la gracia de entenderlo, de ejecutarlo, porque ahora la iglesia tiene esta responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Estoy concluyendo con estas meditaciones. Las religiones ya vimos, no pueden, aunque mucha gente puede ser religiosa. Las religiones no son el camino. Ninguna religión salva. Quien salva es una persona y se llama Jesús. Conozco a varios religiosos que son buenas personas. Pero ¿sabía usted que hay algunos que son muy religiosos o fueron muy religiosos? No fueron tan buenas personas. ¿Sabía usted que Nerón, el emperador romano, cruel, medio loco, este hombre era muy religioso? Eso no le sirvió de nada. Ni a él ni a Roma, ni a la humanidad en general. No sirve ser religioso. Ahora, las filosofías no son suficientes. ¿Quién da a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Oh, el Estado, pues el Estado. Ahora parece que le está machacando al Estado todo. No, el Estado tiene que hacerlo. Los gobiernos tienen que hacerlo. Las Naciones Unidas tienen que hacerlo. Señor, no. Es la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú. Y debes hacerlo. Yo. Y debo hacerlo. Es mi responsabilidad. Pero también es mi agrado. No hay ninguna otra cosa mejor a la cual yo pueda dedicar mis capacidades que esta. Ser parte de esto maravilloso que es la iglesia de Jesucristo. Solo la iglesia. La solución, la respuesta, el dar a conocer la sabiduría de Dios no es trabajo del gobierno, del Estado, no es trabajo de las religiones, no es trabajo de la filosofía, es trabajo de aquellos que ya conocieron a este Dios de multiforme sabiduría y de amor, a este Dios que nos salva en Cristo, a este Dios que nos protege, nos provee, a este Dios que nos ama como un padre, nos cuida como un padre, nos castiga a veces como un padre,
nos levanta en sus brazos como un padre. Ese es tu trabajo y es mi trabajo, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios nos tiene en las casas? ¿Por qué no nos estamos reuniendo como congregación? Quizás porque el Señor quiere que ahora el trabajo se tome como debe hacerse, como individuos. Es lindo reunirse, es lindo congregarse y lo volveremos a hacer cuando llegue el momento. Pero por ahora, tarea, trabajo para la casa, conforme al propósito, termina el versículo 11 de Efesios 3, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito entonces del Señor? Que la iglesia sea testigo por el poder del Espíritu Santo. Testigo a las potestades, a los principados, pero también testigos específicos al hombre. Iglesia, que Dios te bendiga. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti, hermano. Uno por uno Dios nos conoce. Uno por uno quiere que trabajemos. Él te va a dar la capacidad. Te dio el poder por el Espíritu. Ahora ve y haz tu parte. Es ahora el tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo a todos mis hermanos, a la iglesia. Señor, que seamos hacedores de la palabra. Señor, que honremos tu nombre. Señor, que seamos capaces de hacer el trabajo que tú nos enviaste a hacer. Dame la capacidad a mí, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Mira a mis hermanos y hermanas. Si alguno ha fallado en algo, perdónale. Lávalo en la sangre de Jesús. Y ponlo en el ministerio de nuevo. Ponlo en el trabajo de nuevo. Oh Padre, que tu nombre sea honrado. Que hombres se rindan a tus pies. Y que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De lo que está arriba, lo que está aquí en la tierra y aún lo que esté abajo. Que así sea, Padre. Danos tu bendición. La bendición de cumplir el trabajo que tú encomendaste a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así sea. Me despido, hermanos, con la bendición del Señor. No la puedo decir completa, pero yo la echo de menos. Yo creo que Dios puede bendecir. Y me gustó mucho aprendérmela en hebreo. Y quiero decir la primera parte en hebreo, con toda la intención de mi corazón. No hay poder en este hombre para bendecir. Por eso digo que Él te bendiga. Yevarejeja Adonai, Be Ishmerja. Que así sea. Amén.